Hola amigos, nuevamente con ustedes. Hoy quiero hacer un poco de recuento porque uno se pone a pensar cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de corrupción y que además en este momento se están descubriendo tantas cosas que uno ni se imaginaba. Y yo encontré una especie, es más bien bueno, es un análisis bien serio, un análisis de cómo esto surgió, desde dónde, cómo, por qué razón hemos llegado al punto en que personas que están dirigiendo un departamento del gobierno tienen total impunidad, total derecho a decidir cuestiones que solo dependen del presidente o del vicepresidente o de algún líder superior o algún líder de un departamento al cual esa persona pertenece. Yo les voy a poner una serie de ejemplos porque encontré esta investigación hecha por estos periodistas que me parece genial, me parece muy clara, muy lógica, o sea, en el análisis que hacen. Y voy a sencillamente a dárselas a ustedes. Después quiero conocer cuál es, si es posible, la opinión, el análisis que ustedes van a hacer a partir de este análisis que yo les voy a dar. Dice lo siguiente, bueno, voy a darles una especie de introducción porque Elon Musk y este equipo de jóvenes que son sin lugar a dudas genios de la tecnología, están irrumpiendo en estos departamentos y agencias de Washington y están exponiendo esta corrupción de las que le hablaba. No solo la corrupción, es la ineficiencia y el despilfarro que se está produciendo. Y estos esfuerzos lo que han es desatado la furia, no solo de la burocracia que está arraigada ya en el país y va a costar trabajo eliminarla, pero se va a eliminar, que durante tanto tiempo ha operado con impunidad, sino también del Partido Demócrata y los medios de comunicación que a mi juicio son realmente los mayores responsables, porque si hubiéramos tenido medios de comunicación que hubieran estado alerta de lo que estaba sucediendo cuando realmente todo esto comenzó, no hubiéramos tenido los problemas que tenemos hoy. Pero bueno, la investigación dice lo siguiente, la razón es clara. La burocracia no es simplemente una herramienta administrativa, es un electorado político y un mecanismo para el enriquecimiento de las élites, que es lo que estamos viendo ahora. Muchos de sus actores clave deben sus carreras al patrocinio del partido. Cuando habla del partido se refiere al partido, por supuesto, demócrata. Y las ineficiencias del sistema, lejos de ser accidentales, han generado inmensas ganancias para quienes están en el poder. Revelaciones recientes, incluidos esquemas masivos de lavado de dinero en agencias como USAID, exponen cómo los fondos de los contribuyentes se desvían bajo etiquetas falsas de ayuda exterior. Yo les hablaba a ustedes ayer de cómo los demócratas son excelentes en ponerle etiqueta a todo y con eso salir adelante en cualquier cosa que se proponga. Sigue diciendo la investigación, la reacción contra la iniciativa de Elon Musk, en realidad es la iniciativa de Donald Trump al escoger a Elon Musk para esto. No es por el bien del gobierno, sino para proteger un negocio lucrativo, porque están protestando. Ahora yo estaba viendo imágenes de un grupo de demócratas, entre ellos liderando este ataque al centro, al headquarters, a la sede, creo yo que era, del Departamento de Educación. Estaba Maxine Waters con un grupo también de activistas del Partido Demócrata y quizás otros representantes o senadores del Partido Demócrata, apabullando a la persona que estaba
frente cuidando que no entrara absolutamente nadie porque Trump ha mandado a cerrar el Centro Nacional de Educación, como se llame, eh, porque realmente se ha demostrado de la ineficiencia. Estamos en un, estamos casi, bueno, no al final, pero casi. Cuando tú analizas el currículum que establece el Departamento de Educación, los muchachos, sobre todo los que están asistiendo, no las escuelas particulares ni mucho menos, pero las escuelas del gobierno. Es vergonzoso porque muchos se gradúan de primaria sin saber prácticamente matemáticas, sin saber leer o escribir correctamente. Es horrible. Entonces dice, la reacción contra la iniciativa de Elon Musk no es por el bien del gobierno, sino para proteger un negocio lucrativo. ¿Cómo es posible que las cosas hayan empeorado de tal manera como para permitirle a la burocracia, en connivencia con sus cómplices del Partido Demócrata, haber podido canalizar enormes sumas de dinero a través de las llamadas organizaciones benéficas que a su vez impulsaron también la inmigración ilegal a Estados Unidos? ¿O que el dinero de los contribuyentes se canalizara silenciosamente hacia medios de noticias falsos como Político, que ahora se está quejando porque no tiene dinero, porque se le cerró la entrada de dinero? Ellos recibían 8 millones de dólares al año para sencillamente para que actuaran como aliados de los demócratas, porque ese era un órgano completamente de izquierda. ¿Y cómo se desarrolló todo esto ante nuestras propias narices? Entonces, dicen ellos, lo que se ha descubierto a lo largo de los años son solo fragmentos de esta historia. O sea, eso quiere decir que lo que estamos viendo en este momento es the tip of the iceberg. La punta del iceberg es lo que estamos viendo, porque todo parece indicar que, bueno, es que lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que está saliendo a relucir es espantoso. La cantidad de dinero que se está botando a cosas que no tienen sentido. Pero el alcance total de la podredumbre, la elaborada fachada se derrumbó cuando Elon Musk y su equipo hicieron de USAID su primer objetivo. Parece que Elon Musk fue el primero, dijo, este es el lugar, vamos a empezar por aquí, que es la ayuda, sobre todo la ayuda que supuestamente se le está dando a organizaciones no lucrativas, a organizaciones relacionadas con eh, problemas serios de empobrecimiento, de gente pobre, de lugares donde ha habido catástrofe, etcétera. Eso no fue una coincidencia. Lo que descubrieron no fueron solo incidentes dispersos de corrupción, era un problema generalizado y sistemático. La corrupción no se limitó a proyectos o actividades específicas, estaba en todas partes, en una red de chanchullos profunda y arraigada. Las raíces de la burocracia estadounidense moderna se remonta a principios del siglo XX, particularmente con el surgimiento del movimiento progresista y el New Deal. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno federal realmente explotó en tamaño e influencia. Esto es muy interesante. Esto viene desde 1930 y pico, o algo así, o quizás vamos a hablar de finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945. A medida que Estados Unidos pasó de tiempos de guerra a tiempos de paz, el gobierno se encontró con nuevas responsabilidades y, lo que es más importante, un creciente apetito por el control.
Ya estaban, por supuesto, ya estaban ellos en control de el armamento, de la guerra, de la producción de armamentos, de la producción de alimentos para los soldados en los frentes de batalla. O sea, ellos ya habían armado, ya el gobierno había armado todo un aparato para poder soportar esa guerra. La guerra había creado la creación de numerosas agencias y cuando regresó la paz, esas agencias no se disolvieron, en cambio se expandieron, sentando las bases para el constante crecimiento del aparato estatal. La era de la posguerra vio un aumento en el gasto federal y un cambio dramático en el papel del gobierno dentro de la economía estadounidense. Se crearon nuevas agencias y las existentes aumentaron en tamaño y poder. Entre ellos, por supuesto, se destacan el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia. El gobierno federal también se afianzó en la gestión del crecimiento económico, la supervisión de los derechos civiles y la expansión del welfare. O sea, el welfare, para los que eh, no conocen este término, es un término, una palabra en inglés, es la ayuda que se le da a personas que no tienen condiciones para poder sobrevivir, pagar sus alimentos, etcétera. Y el welfare es lo que ahora se le está dando a la inmigración ilegal que ha estado entrando. Continúo con este análisis. La proliferación de agencias, departamentos y personal creó un sistema cada vez más separado de la autoridad ejecutiva, o sea, del presidente, y en muchos sentidos de la voluntad del propio pueblo. Los críticos advirtieron sobre la extralimitación del gobierno, pero el impulso burocrático resultó casi imposible de revertir. Las agencias asumieron vida propia permanente, que es lo que se está descubriendo ahora, ejerciendo un poder sin control en sus respectivos dominios, y la expansión nunca se detuvo. El Departamento de Educación, que a menudo se supone que existió desde siempre, se fundó o no se fundó hasta 1979. Eso era cuando Jimmy Carter era presidente. Creo que Jimmy Carter salió presidente en el 77. O sea, esto fue 2 años de estar Jimmy Carter en el poder. Él fue el que generó todo esto. El Departamento de Seguridad Nacional, creado después del 11 de septiembre, contrató a cientos de miles de trabajadores gubernamentales. Estamos hablando del 2001, lo que ayudó a que Virginia pasara, Virginia es donde está Washington, D.C., right? Pasara de un rojo sólido a un azul sólido. La burocracia no solo creció, sino que transformó el propio panorama político. Alguien me dijo una vez, y esto no es que alguien me lo haya dicho, es que esto es Vox Populi. Washington, todo el mundo es demócrata, porque el que no trabaja para el gobierno tiene un amigo que trabaja para el gobierno y vota demócrata, o tiene familiares que trabajan para el gobierno y vota demócrata, etcétera. O sea, prácticamente todo el mundo ahí es demócrata. So, a medida que transcurrieron las décadas, el creciente número de agencias y departamentos desarrollaron vida propia. Este proceso, a menudo denominado el surgimiento del Estado administrativo, significó que la burocracia federal creció no solo en tamaño, sino también en complejidad. Cada nuevo departamento o agencia creó su propio conjunto de reglas, regulaciones y políticas que debían ser aplicadas y administradas por un ejército que cada vez era mayor de empleados gubernamentales. El resultado ha sido la creación de un sistema autónomo
que opera con creciente independencia de las ramas electas del gobierno. Esta burocracia se ha vuelto tan grande e intrincada que a menudo no está claro quién tiene la autoridad o es responsable de las decisiones clave. Si bien el presidente tiene el poder de nombrar jefes de agencias, el gran tamaño de la administración pública y la inercia institucional de muchas de estas agencias hacen difícil cambiar de rumbo rápidamente o incluso comprender plenamente lo que está sucediendo dentro de estos departamentos. Y no es solo la inercia lo que está en juego. Cuando la burocracia se opone a un presidente, como fue el caso durante el primer mandato de Trump, puede participar en actos de resistencia pasiva o peor aún, sabotaje directo que socavan efectivamente la presidencia. Nada de esto, por supuesto, se alinea con el orden constitucional. El artículo 2 de la Constitución confiere todo el poder ejecutivo al presidente, estableciendo una jerarquía de arriba hacia abajo, donde la burocracia debe funcionar bajo la autoridad del presidente. Sin embargo, la autonomía y discreción otorgadas a estas agencias a menudo conducen a la resistencia o inercia burocrática, erosionando sutilmente, a veces sutil, a veces no tan sutilmente, la capacidad del presidente para ejecutar políticas de manera efectiva. Esta resistencia no tiene sus raíces en un principio constitucional, es un control informal y no autorizado del poder presidencial. La Constitución proporciona controles legítimos a través del Congreso y el Poder Judicial, asegurando que las limitaciones al poder presidencial sean sistemáticas y apropiadas. La resistencia burocrática, por el contrario, socava la estructura prevista en la Constitución y el flujo ordenado de la autoridad ejecutiva del presidente. A primera vista, podría parecer que el aparato burocrático funciona puramente por razones ideológicas o simplemente para mantener su poder a través de la inercia institucional. Sin embargo, debajo de esta superficie se esconde una red de motivaciones mucho más complejas, en la que los incentivos financieros desempeñan un papel central. Agencias como, por ejemplo, como USAID financian proyectos lujosos en todo el mundo, aparentemente destinados a la ayuda humanitaria o al desarrollo. Sin embargo, estos proyectos a menudo sirven como vehículos para el autoenriquecimiento y los sobornos a funcionarios y contratistas también que aprueban y administran estos fondos, muchos de los cuales no se sabe si realmente llegaron a los lugares, a los departamentos o a las organizaciones o a las personas de las cuales ellos hablan en este famoso eh, eh, record, esta informe donde aparecen todo el dinero que se ha destinado por parte de esta organización de USAID al mundo entero. Esta práctica de especulación financiera no se limita a incidentes aislados. De hecho, es una característica sistémica de cómo opera la burocracia. Si bien a lo largo de los años han surgido pruebas de estos abusos, escándalos e informes que por supuesto detallan la mala gestión y la corrupción, el verdadero alcance del problema solo se reveló a mayor escala cuando Elon Musk y su equipo lo expusieron. Elon Musk nos ha brindado a todos una visión panorámica de la situación, mostrándonos que estos abusos no son casos aislados, sino un problema
generalizado que abarca todo el sistema. La burocracia no es solo una herramienta para prestar servicios o ejecutar políticas. Es toda una infraestructura construida para beneficiar a las élites políticas, el Partido Demócrata, los medios de comunicación, las famosas organizaciones no gubernamentales que ya sabemos que no son tales, con conexiones políticas e intereses creados similares. Como dijo Elon Musk en su evaluación sobre USAID, la agencia no es solo una manzana podrida con un gusano dentro, es una bola de gusanos sin manzana. Se podrán imaginar, esta metáfora resume la esencia de lo que se ha convertido en un sistema fundamentalmente corrupto, que existe no para servir al público, sino para perpetuarse y enriquecer a quienes están dentro. Esa es la realidad. La burocracia ha evolucionado hasta convertirse en un vehículo de poder y ganancias, con la misión original de servir al pueblo, relegada durante mucho tiempo a un segundo plano. Esta burocracia no solo está arraigada, está diseñada para sobrevivir. Esto lo siguen diciendo estos investigadores. Han pasado décadas construyendo un negocio de autoprotección. Y ahora yo recuerdo cuando creo que fue Schumer el que dijo que no podíamos perder todo, no podemos perder todo lo que hemos construido. Yo no sé si él se ha referido a justamente todo este aparato de corrupción que han creado desde mediados del siglo XX, se podrán imaginar. Han pasado décadas construyendo un negocio de autoprotección, asegurando que cualquier intento real de reforma encuentre una resistencia abrumadora, que es lo que estamos viendo en este momento. Esta burocracia controla las palancas de los medios de comunicación, ejerce influencia en el Congreso y sabe cómo enterrar a sus enemigos en una guerra legal, bueno, a veces no tan legal, y política. Y no se equivoquen, Elon Musk y su equipo son la mayor amenaza que jamás hayan enfrentado. Este hombre, Elon Musk, ni siquiera está cobrando por lo que está haciendo, por Dios. El sistema hará todo lo posible para detenerlos. Ellos están tratando, por supuesto, ya sea mediante difamaciones, escándalos inventados, sabotaje directo o algo peor aún. Pero esa es exactamente la razón por la que no se puede abandonar esta lucha. Trump ha abierto la puerta, señores, y depende de todos nosotros asegurarnos de que se abra de par en par, bien abierta. La máquina no se detiene sola. La única pregunta es si la dejaremos ganar. Yo estoy convencida que no. Porque pónganse a pensar, ¿qué integridad o veracidad puede tener una publicación cuando está recibiendo millones de dólares de un partido político? Ahora nos estamos enterando de que el propio New York Times ha recibido millones de dólares en los últimos 5 años. Desde el 2021, el New York Times ha estado recibiendo más de 50 millones de dólares. Solo en el mes de agosto del año pasado, el New York Times recibió 4.1 millones de dólares asignados por el gobierno, por supuesto, de Joe Biden. ¿Ustedes creen que el New York Times, después de esta enorme donación, va a perjudicar a Biden con sus artículos y análisis políticos del país? Por supuesto que no. Lo ha estado hasta ahora defendiendo a capa y espada todo el tiempo, a pesar de los escándalos que plagaron la administración de Biden. La corrupción es generalizada. La corrupción ha plagado prácticamente todos los departamentos del gobierno y les tengo un ejemplo ahora. ¿Alguna vez alguno
de los que en este momento me están escuchando se imaginaron cómo estaba funcionando el país y estos líderes de estas diferentes organizaciones o departamentos? Yo estoy segura que nadie, yo ni me imaginé esto. La impunidad era total, total. ¿Por qué estos líderes, me pregunto, del Partido Demócrata están protestando y tratando de obstaculizar la labor que está realizando Elon Musk sin que le paguen? Lo están acusando de ser el copresidente del país, como si él fuera el que toma las decisiones de lo que se está haciendo. A todos los que me están escuchando, ¿ustedes creen que alguien puede irse por encima de Donald Trump? Seriously. Es que no sabemos cómo es Donald Trump, las características de Donald Trump. ¿Alguien cree que lo que que lo que está descubriendo Elon Musk es por iniciativa propia? Yo creo que es importante recordarle a los demócratas que la inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos decidió votar por Donald J. Trump, porque los ciudadanos de este país están hartos de tanta mentira y de tanta corrupción. Yo tengo, no sé si tengo más tiempo, posiblemente no, pero bueno, yo tengo aquí un ejemplo que es importante porque estaba viendo una transcripción de, de una citación que se le hizo a Lisa Page en el 2018. Yo tengo la información más abajo para dárselas a ustedes de cómo desde el 2018, cuando la Casa de Representantes estaba eh, los comités estaban indagando sobre la famosa colusión, o sea, tratando de demostrarle al pueblo que eso fue una total mentira sobre la famosa colusión entre Trump y Rusia. Eso fue creado por Hillary Clinton. Y aquí está un tweet del 2018 de John Radcliffe, que ahora es el jefe del CIA, de la CIA. Él tuitó un día por la noche que según Lisa Page, que era abogada general adjunta de la Oficina Federal de Investigaciones, no sé si ustedes recuerdan Lisa Page, la famosa mm, amante de Peter Strzok, que estaban asustados porque había que protegerse de que Trump no saliera presidente. Pero bueno, eh, ella trabajó en el Departamento de Investigaciones. El Departamento de Justicia del presidente Barack Obama eh, estaba influyendo en la investigación del FBI sobre estos correos electrónicos clasificados de Hillary Clinton. Y Lisa Page le confirmó a, a Radcliffe, el que nominó Donald Trump para ocupar el cargo de jefe de la CIA. Lisa Page le confirmó en esa oportunidad, bajo juramento, que el Departamento de Justicia de Obama le ordenó al FBI que no considerara acusar a Hillary Clinton por negligencia grave en el manejo de información clasificada. Eso fue un tweet que él expuso. Creo que se me acaba el tiempo ya. Nos encontramos mañana con todo el resto de la información que quiero darles. Gracias por la atención.